De esas conversaciones y con la intención que ella tenía de publicar su tesis, fue que se preparó el trabajo, así que a ella quiero agradecer la invitación. Los impresos mexicanos del siglo XVI revisten una particular fascinación para los estudiosos de muchas disciplinas, en la medida que son ejemplos tangibles de un momento crítico de transformación cultural de México, el encuentro de dos modos de fijar memoria y escribir palabras, de contar historias y proyectar agendas políticas y administrativas, lo que se llevó a cabo en la arena de los impresos, muchos de factura tipográfica notable, que son ejemplos de lengua, arte y tecnología. Si bien durante años hemos ofrecido numerosos ejemplos en trabajos de corto y largo alcance de las implicaciones que sobre las lenguas nativas tuvo la fijación material mediante la transliteración alfabética y la producción editorial, los ejemplos no solo están lejos de haberse agotado, sino que es posible encontrar otras obras que proponen nuevos retos de análisis histórico y bibliográfico. Por tal razón, en esta ocasión, me propongo presentar el análisis del diseño tipográfico de la Salmodia Cristiana de Fray Bernardino de Sahagún. La obra es excepcional por varios motivos. Los del ámbito lingüístico y los relativos al impacto de dicho documento en el pensamiento y la producción doctrinal de los franciscanos del siglo XVI han sido puestos de relieve por estudiosos de México y el extranjero, y solo por citar algunos podemos mencionar a León Portilla, Hernández Triviño y la propia Alcántara, de cuyos textos nos valdremos en este trabajo, entre otros. Sin embargo, también hay otros elementos que permiten considerar a este libro como un documento singular. En primer lugar, se trata de la única obra publicada en vida del notable franciscano Sahagún. A diferencia de otros de sus compañeros de orden, como por ejemplo Fray Alonso de Molina, el hecho de que Sahagún publicara poco constituye un elemento de reflexión sobre las vicisitudes que los autores religiosos debían atravesar para sacar a la luz pública sus escritos. En segundo lugar, y es el que más nos interesa resaltar, este es un documento singular por lo que se refiere al impresor que tuvo la encomienda del trabajo, Pedro Charte, de quien fue el tercer impresor del Nuevo Mundo. Existen artículos y monografías, entre otros motivos, por la agitada vida política que tuvo en la Nueva España, ya que fue junto con acá hay una errata, con el grabador con el que estuvo encarcelado, el único impresor que sufrió cárcel y tortura a manos de la Inquisición. Sin embargo, también es importante relacionar los datos que sobre el impresor se tienen y vincularlos con los aspectos materiales y visuales de la Salmodia, ya que al igual que otras obras de Ocharte, este es un documento profusamente ilustrado. El tipo de imágenes empleadas, de gusto mayoritariamente italianizante, y su disposición en el cuerpo de la obra le confieren una singular belleza y elegancia, hecho que también debe verse a la luz de los discursos religiosos y legales en boga en ese momento, en el momento de la publicación. En este trabajo ofreceremos un breve panorama de la introducción de la imprenta en México para contextualizar la importancia de Ocharte. Luego comentaremos características generales de su producción editorial. Más adelante ofreceremos la reconstrucción del espécimen tipográfico de Ocharte, lo que permite conocer los materiales disponibles en su imprenta, un elemento útil, por ejemplo, para aquellos interesados en las tipobibliografías, para finalizar específicamente con el comentario sobre las características tipo-iconográficas del libro de Sahagún. En 1533, el obispo Fray Juan de Zumárraga escribió un memorial dirigido al Consejo de Indias en el que solicitaba apoyo para establecer en México un molino de papel y una imprenta. Esto dio pie a las negociaciones que se concretaron en 1539 para que el impresor sevillano Juan Kronberger enviara a su emisario Juan Pablo a establecer una imprenta al Nuevo Mundo. Los productos naturales de esa empresa editorial serían todos los necesarios para la evangelización y control de los indios americanos: cartillas, doctrinas, catecismos, confesionarios y en menor medida otros géneros literarios. A Pablos, y por su llamada, se sumarán en 1550 Antonio de Espinosa, impresor y cortador y fundidor de tipos, quien se independizó 9 años más tarde. En 1562 veremos aparecer en los impresos el nombre de Pedro Charte de mano de Jerónima Maldonado, quien se constituiría en heredero del taller del primer impresor de América por matrimonio con una de las hijas de Pablo. En el primer siglo de imprenta americana fueron no pocas las obras que se produjeron.
Tomando como referencia los conteos de las bibliografías más relevantes, se calcula que desde 1540, en que apareció la primera obra en lengua indígena, hasta 1600, hubo una producción total de 287 obras de las que se tiene noticia cierta. De ese total, el 17% de los títulos, es decir, 48, estaban en lenguas indígenas y de ellos la mitad fueron compuestos en náhuatl. En segundo y tercer lugar, el purépecha y el mixteco respectivamente. Como queda de manifiesto en la mayor parte de los colofones de esa época, la producción tuvo un comportamiento oscilante, con dos picos registrados en las décadas 1550 y 70 de ese siglo, en respuesta directa a las solicitudes emanadas en los dos primeros concilios mexicanos de 55 y 65 respectivamente, ya que en ambas reuniones conciliares se dieron órdenes expresas sobre la producción material de las doctrinas y los confesionarios. En esta tabla que se presenta, ofrecemos un conteo global de la producción editorial por imprentas en el primer siglo de la tipografía mexicana. La tabla está elaborada a partir de la tesis, de los datos de la tesis doctoral de la doctora Rosa María Fernández de Zamora, y como es posible observar, los impresores más prolíficos serán Ocharte, Pablos y Bali. Por los documentos conservados, sabemos que Pedro Ocharte era de origen francés, específicamente de Rouen. Llegó a México en calidad de comerciante y a principios de 1558 ya estaba avecindado. No sabemos bien en qué momento y bajo qué circunstancias Ocharte entabló contacto con el impresor Juan Pablos, pero consta que fue testigo de Jerónima Gutiérrez, su viuda, en un poder que ella otorgó en agosto de 1561 a Francisco de Escobar. Al año siguiente, Ocharte contrajo matrimonio con María de Figueroa, una de las hijas de Pablo. El 1 de febrero de 1563, Pedro firmó con su suegra un contrato para arrendamiento de la imprenta que debía regir desde inicios de septiembre del año anterior hasta el mismo mes de 1564. Así inició la actividad impresora de Ocharte, que duraría hasta 1592. En el año de inicio de la carrera del tercer impresor de América salen dos obras del taller: el Psalterium Chorale Secundum Consuetudinarium Sancti, con pie publicado de Pedro Ocharte y la viuda de Pablos, y el Cedulario de Puga, que estamos viendo una imagen de la portada de uno de los ejemplares que se pueden apreciar en el proyecto Primeros Libros de las Américas. En opinión de José Toribio Medina, es opinión de José Toribio Medina que, aunque vemos obras que indican ser salidas de su casa, la carrera impresora de Ocharte no inicia como tal sino hasta 1567, cuando él mismo se define como tipógrafo. Hecho no menor si consideramos que justamente ese año señala el de mayor producción editorial de su carrera, como comentaremos más adelante. Un parteaguas determinante en el cese por 7 años de la producción tipográfica de Ocharte será el juicio inquisitorial y posterior encarcelamiento al que estuvo sometido, hecho sobre el que varios autores han escrito y dado noticias, por lo cual no abundaremos aquí sobre el particular. Habiendo purgado su pena y en conjunto con Antonio Ricardo, quinto impresor de México y primero del Perú, Ocharte regresa a trabajar, como consta en el vocabulario zapoteco de Juan de Córdoba, publicado en 1578. Sin embargo, dicha sociedad parece haber sido incidental, ya que con idéntica fecha publicó solo la doctrina cristiana de Fray Alonso de Molina. Esta sociedad con Ricardo no debe extrañarnos si recordamos que ya había tenido otros proyectos conjuntos, como la colaboración con Antonio de Espinosa para la producción del Graduale Dominicale, aunque en ese caso quizás se deba a que fue el periodo en el que el impresor permaneció en reclusión. Durante las décadas de 1570 y 80, Ocharte continuó su producción, mas con algunas interrupciones, siendo el segundo año de mayor producción editorial el de 1583, precisamente cuando se publica La Salmodia de Sahagún. Pedro muere en 1594 y ese mismo año sale el primer tomo de la Gramática Latina de Álvarez, con pie de imprenta de su viuda, María de Sansoric, quien habría sido determinante en la continuación de las labores editoriales durante el encarcelamiento del impresor. Además de Pedro, hubo otros Ochartes impresores: Melchor, de quien tenemos conocimiento de su actividad impresora entre 1599 y 601, y Luis Ocharte Figueroa de 1600 a 601. Aunque lo más interesante de los herederos de esa dinastía es el vínculo que establecerán con el Colegio de Tlatelolco, ya que fue a ese paradero donde se transfirió una parte de los enseres del taller y donde la viuda realizó al menos una obra, esta vez en colaboración con Cornelio Adrián César. La otra parte del taller fue vendida a Pedro Bali.
Además de las prensas, el mueble sin el cual no podía funcionar un taller tipográfico en la imprenta es la imprenta que requería de letrerías, ornamentos capitulares iniciales y grabados, es decir, el repertorio con el que se realizan los diversos impresos. Cada taller tiene un surtido propio y naturalmente no todos los negocios tenían la misma dimensión, pero durante el siglo XVI fue usual que los impresores intercambiaran algunos de sus útiles, como queda de manifiesto por la repetición de imágenes y capitulares en obras salidas de distintos talleres, hecho que se veía reforzado por el arrendamiento, transferencia por compra o herencia por casamiento. Ocharte tuvo un amplio surtido de letras e imágenes, como lo demuestran sus trabajos, la mayoría de los cuales fueron por herencia, aunque es evidente que también recurrió a la compra y el préstamo, como a continuación analizaremos. De los estudiosos modernos que hicieron algunos comentarios sobre los tipos de imprenta empleados por los impresores del XVI, fue Emilio Balton quien señaló la semejanza de los tipos de Ocharte y Espinosa. Asimismo, da como razón adicional para la semejanza de las letrerías entre Ocharte y Bali, que ambos tuvieron a sus órdenes durante algún tiempo a Juan Ortiz. Este era el que tenía yo la rata, que era el grabador encarcelado junto con Ocharte, y también fundidor de letras, cortador de imagen o imaginero e impresor, que había trabajado inicialmente en el taller de Ocharte. Al igual que Ocharte, Ortiz sufrió un juicio inquisitorial y por algunos documentos del proceso sabemos que el grabador pidió que se le dejase trabajar 1 año en la imprenta de Bali antes de hacerse efectiva la sentencia de destierro contra él decretada. Respecto de los tipos góticos, Balton comentaba en un artículo del 1539 que particularmente los tipos denominados 100G son los que Pedro Ocharte utilizaba en sus libros, aunque también es posible apreciar otros tamaños. Ocharte fue, junto con Pedro Bali, el último impresor del siglo XVI en emplear tipos góticos, ya que después de él nadie más usaría ese estilo tipográfico, pero analizando las ediciones del primero es evidente que el uso de los góticos estuvo destinado casi exclusivamente a los textos de contenido religioso, ciñéndose así a la tradición preferencial de familias tipográficas por géneros de obra, aunque con eso no queremos decir que todas las ediciones del género religioso hubieran estado compuestas en gótico. La única excepción a esa norma de uso tipográfico por género de obra es el uso del gótico que hizo en la composición del ópera Medicinalia que estamos viendo aquí en portada. Al igual que la mayoría de los impresores mexicanos del XVI, salvo Espinosa, Ocharte usó escasos ornamentos tipográficos, entre los que podemos mencionar crismones de varios cuerpos con aspas enteras y trilobuladas, florones de 2 cuerpos distintos, hederas y calderones de 3 cuerpos distintos. En el estudio que el impresor Juan Pascoe hizo de un sermón fúnebre impreso en Oaxaca en 1720, indicaba que de los 9 diseños que clasificaba en la serie B que estamos viendo, los señalados con los números 2, 3, 4, 8 y 9 de la misma serie aparecieron en todas las imprentas mexicanas del 16, salvo la de Pablos. Según Pascoe, en los impresos de Ocharte, Ricardo, Bali y Melchor Ocharte no se encuentran más ornamentos que los 9 mencionados en esta serie. La mayoría de las series capitulares de Ocharte ya habían sido usadas en los impresos de Pablo y Espinosa. Siguiendo de forma genérica la clasificación propuesta por Imhoff, es posible observar que Ocharte tuvo letras romanas y de estilo uncial, y de las romanas podemos apreciar modelos con ornamento, con follaje renacentista sobre fondo negro o inspiración de acanto, con decoración caligráfica florentina, con personajes, con seres fantásticos, grotescos, fondos achurados o paisajes cartográficos. La mayor parte del material visual que utilizó Ocharte fue para obras de temática religiosa y en menor medida en los géneros lingüísticos. Notamos y queremos señalar que en los grabados de Ocharte hay 2 grandes estilos o tradiciones. Una más arcaizante de naturaleza que podríamos definir, y perdónenme la generalización ibérico-alemana, de los trazos con trazos más toscos que sería posible asociar con el periodo posincunable español que va de 1500 a 1530, y una segunda con un carácter más renacentista de corte italianizante. Hasta el momento no hemos concluido el cotejo completo de los grabados para verificar cuáles ya habían aparecido en las ediciones de Pablos y Antonio de Espinosa,
pero es un hecho que además del material conocido, Charte también empleó grabados nuevos que no se habían visto antes en los impresos mexicanos. Es importante señalar que el primer registro sistemático de grabados para los impresores mexicanos del siglo XVI es el que llevó a cabo la doctora Isabel Granien Porrúa en su tesis doctoral, y que ya ha dado un fruto impreso, que es un libro publicado en 2011 en Fondo de Cultura Económica sobre los grabados en la obra de Juan Pablos. Es, digamos, una tarea de hacer una revisión diacrónica y sincrónica de los usos recurrentes de los impresores del siglo XVI en materia de grabados. Las temáticas de las imágenes de Charte son variadas. En el ámbito religioso encontramos grabados de contenido mariano, del Antiguo y Nuevo Testamento, santos y vírgenes. Hay además escudos heráldicos, mayoritariamente de los patronos de las ediciones e inclusive a quienes van dirigidas para obtener nuevos favores. Y también hay una abundante carga de grabados ornamentales o de temas arquitectónicos. Atendiendo ahora a la edición de la Salmodia Cristiana, según la historiadora Berenice Alcántara, cito, esta obra es única entre los impresos novohispanos de su tiempo, es, sin embargo, solo una muestra del esfuerzo cristianizador que enfrentó a varios religiosos en distintos lugares del Imperio Español con la necesidad de atraer a los naturales al catolicismo a través de la enseñanza del canto eclesiástico, la traducción de textos litúrgicos y hagiográficos a lenguas vernáculas y la recuperación de ciertas tradiciones nativas como un compendio de vida de santos. Si procuramos reconstruir la historia de la producción del ejemplar, debemos remitirnos al documento mismo. Entre los preliminares y tras la portada figura la licencia del virrey conde de Coruña, el examen del doctor Ortiz de Hinojosa, el prólogo de fray Bernardino de Sahagún y la tabla de materias. Es particularmente interesante y triste para Sahagún comprobar el dilatado tiempo que transcurrió para la publicación del libro. En el prólogo, el autor señala que mostró al virrey Luis de Velasco, quien gobernó entre 1550 y 64, el manuscrito y que por su autorización circuló en copias entre los indios antes de ser impreso. Hay registro de otras dos fechas de trámites, el examen del 5 de julio de 1578 y la licencia virreinal del 19 de junio de 1583. En el mismo prólogo, Sahagún señala que también Martín Enríquez concedió licencia al libro, pero esta no figura ni consta fecha del documento. Considerando que Enríquez gobernó entre 1568 y 1580, creemos que pudo haber visto el examen de Ortiz de Hinojosa, pero que tal vez Sahagún no alcanzó el patrocinio requerido para dar a luz el libro. Las restantes 236 hojas del libro, después de los preliminares, están numeradas y articuladas en dos secciones. La doctrina cristiana cuenta con 2 cantos que van del folio 1 recto al 15 recto y la Salmodia con 54 cantos para las fiestas de Cristo y sus santos que va del 15 recto al 236 verso. Sugiere Alcántara, sin dar fuente precisa, que al ser la Salmodia un texto fundamentalmente en náhuatl y con algo de latín, cito, debió de ser formada para la imprenta por un nahua, quizá por alguno de los colegiales de Tlatelolco que llegaron a dominar ese oficio. Fin de cita. Por nuestra parte, queremos señalar que en el primer Congreso de Lengua y Culturas Coloniales abordamos la problemática de los tipógrafos indígenas, en especial de las obras impresas vinculadas con el circuito de producción escrita franciscano. Asimismo, en el trabajo que dedicamos a los escribas del Códice Florentino, expusimos la estrecha colaboración de Sahagún con sus amanuenses, que retomamos aquí por la información que el propio franciscano da en el prólogo del segundo libro de la Historia General. Ahí señalaba que en su periodo en Tepepulco, de 1558 a 61, cuando llevaba a cabo las primeras recopilaciones, dictó la apostilla y los cantares y agrega que escribieron los latinos. Por lo anterior, parece tomar cuerpo la opción de la participación caligráfica de los indígenas en las primeras versiones escritas de esta obra, aunque eso no implica que hubieran participado en el traslado tipográfico. Sin embargo, desde el punto de vista material, creemos que la falta de fe de rata, es decir, la presumible corrección ortográfica de la obra, podría apuntalar dicha hipótesis. A la fecha se conoce la existencia de ejemplares de la Salmodia con distinto grado de integridad en distintos acervos internacionales. Para este trabajo he trabajado directamente con el que se conserva en John Carter Brown Library. Analizaremos a continuación el formato y diseño de páginas, las selecciones tipográficas y visuales de la edición y las jerarquías tipográficas utilizadas en las secciones del texto.
Ateniéndonos ahora a los aspectos físicos y a la descripción bibliográfica que da García y Casbalceta, es posible decir que se trata de un volumen en cuarto de 13.5 por 18.5 en letra romana gruesa, más títulos y apostillas en otros títulos y tamaños de 240 fojas. Las cajas de texto son simétricas en espejo, siendo el margen exterior el más amplio. Todas las páginas tienen 23 líneas de texto. La cornisa de la página par tiene en mayúscula la palabra doctrina y en la impar y en la non la palabra cristiana. Más desde la página 15 verso presentan en ambas cornisas los meses del año. En todas las obras se emplean tres cuerpos de un mismo diseño de letra romana redonda de corte antiguo que se puede apreciar perfectamente en la portada de la obra. El primer tamaño de la letra está en la palabra salmodia, el segundo en la cristiana y el tercero en ordenada en cantares. Es especialmente notable que la obra no emplea cursivas para marcar contrastes de secciones ni de contenidos, sino que se recurre a los cambios de tamaño de los cuerpos de letra, por ejemplo, en las notas marginales o los títulos de texto. Quizá esto se deba a que en estricto sentido esta es una obra monolingüe, y por lo tanto no se recurre a ese tipo de contraste tipográfico. Se emplean además dos diseños de capitulares hilográficas, una de grandes dimensiones con dos variantes que ya habíamos observado en los impresos de Espinosa, esta aplicada en el prólogo, y otra de tradición semiuncial para el documento del examen. Además, hay una serie de capitulares tipográficas con fondo vegetal estilizado que asemeja un poco las utilizadas por Antonio Ricardo en el sermonario de Fray Juan de la Anunciación, publicado en 1577. Las iniciales de dos líneas son tipográficas y se emplean siempre en el comienzo de una sección, siendo un criterio de uso el de versal y versalita. El principal ornamento tipográfico que se emplea es el asterisco de 5 puntas o estrella de 5 puntas, que constituye un verdadero obstinato de la presentación de los grabados de la obra, porque desde la portada flanquean cada una de las imágenes empleadas en la edición. Además del ornamento anterior, hay dos florones que encierran la expresión Laus Deo y un signo de párrafo en la frase con licencia en casa de Pedro Charte, ambos en el colofón. En la salmodia se usaron 54 grabados que recrean pasajes de la vida de Cristo y de María. Se presentan además figuras de varios santos con algunos de los atributos iconográficos clásicos. 11 de esos grabados se encuentran intercalados en la doctrina cristiana y los otros 43 anteceden los cantos de distintas fiestas. Sin precisar cuáles, Alcántara infiere que, cito, algunos de los grabados debieron haber sido elaborados en tiempo de Pedro Charte a partir de modelos europeos, fin de cita, y que otros eran parte del acervo que heredó de Antonio de Espinosa. Ya habíamos señalado como recurso habitual de la edición indígena el uso reiterado de una misma imagen dentro de la obra para señalar distintos personajes o temas, a manera de comodín. Este es el caso de la imagen que se usa para representar indistintamente a San Martín y a San Ambrosio. Otros grabados de la salmodia aparecen en diversas obras de Ocharte y Espinosa. El caso más evidente es la crucifixión de la portada, que apareció también en las portadas del Confesionario Mayor de Molina, publicado por Espinosa en 65 y 69 respectivamente, en la bula para confirmar los privilegios de las órdenes mendicantes de la Nueva España, publicado por Espinosa en 68, en la doctrina de Molina de 78 y en la cartilla para enseñar a los niños, publicadas por Ocharte en el 80, así como también en el Psalterium Antiphonarium de 1584. La obra presenta 3 niveles de título. El primero, en el cuerpo mayor, compuesto enteramente en mayúsculas, por ejemplo, para la palabra prólogo. En segundo, se presentan de varias maneras, de menor tamaño en mayúsculas y minúscula, como primero salmo, en menor tamaño de todo en mayúscula, como segundo salmo, y de este mismo menor tamaño, una palabra en mayúscula y otra en minúscula, como salmo tercero. Las referencias del texto son marginales y se ubican en el corte y los márgenes del libro. Los párrafos se marcan con sangría, cuyo tamaño es equivalente a un cuadratín. El resto de la obra está a renglón cerrado, sin separación de líneas en blanco, salvo en los casos que se requiere ajustar o calzar la forma tipográfica con un grabado ornamental o ampliando excesivamente la internilla para llenar el espacio disponible, como estamos viendo en esta imagen. Salvo los títulos y el prólogo, ninguna formación de la obra presenta forma de triángulo invertido o en copa.
Las cajas de texto presentan alineaciones justificadas, es decir, cada línea empieza y termina en el mismo lugar de la caja, pero la tabla de todos los contenidos está compuesta en párrafo francés. La redacción o composición de las signaturas de los preliminares de la obra se señala con estrella y números arábicos. Los cuadernillos emplean signaturas alfanuméricas, luego otros signos de la caja, como por ejemplo las ampersand, y finalmente hay duplicaciones de letra, por ejemplo AA2, AA3. El uso de asteriscos fue empleado de forma simultánea en más de una tradición tipográfica europea, aunque es un patrón especialmente característico de Holanda. El ejemplo más temprano que se ha localizado es en Leiden en 1575. Además de Holanda, esta forma de indicar signatura fue común en Amberes entre 1538 y 1668. La presencia de este rasgo en los impresos españoles y portugueses es más tardía. Se lo registra en Coimbra en 1564 y en Madrid en 1638. La posición de signaturas y reclamos ocupa los extremos de la caja. Los reclamos son silábicos y se ubican en cada página de la obra, incluidas algunas que tienen signaturas. Hay paginación con números arábicos y con puntos al final. La fecha de edición de la obra expresada en la portada emplea numerales romanos con puntos de separación para el millar y para el centenar. Y la forma en que estos manifiestan es un patrón que fue característico de París. Aunque no todos los elementos del libro lo son, los aspectos de composición tipográficas que acabamos de comentar nos permiten indicar que el responsable del diseño era un impresor avesado en las normas editoriales francesas y flamencas. Entre las obras contemporáneas a la Salmodia, hay otros impresos de Ocharte que presentan similares decisiones editoriales. Por ejemplo, el Coloquio de la Paz y Tranquilidad Cristiana en lengua mexicana de Gaona de 1582, la Forma Brevis Administrandi apud Indos Sanctum Baptismi Sacramentum de Miguel de Zárate en 1583 y los Estatutos Generales de Barcelona publicados en 1585. Por similares decisiones nos referimos en el primer caso al uso de la redonda romana y a la forma de emplear la jerarquía tipográfica en los títulos, y en el segundo caso porque además de los anteriormente mencionados, las imágenes de portada están flanqueadas por un rosario de estrellas. Tomando en consideración algunas de las obras antes señaladas producidas por Ocharte con anterioridad a la de Sahagún, analizando además el tipo y disposición de los grabados y las características de la composición tipográfica del texto, es posible notar una modernización en los estilos gráficos del impresor que quizás fueron una de las razones, esta es una hipótesis, para la elección de este taller para la edición de la Salmodia. Quiero terminar solamente mencionando una parte del trabajo que no está completamente terminada. Estas son imágenes del ejemplar de John Carter Brown y en el que pude tomar algunos registros de las marcas de aguas del papel. Pude hacer una primera localización de algunas de estas marcas en el pequeño documento del papel en la Nueva España de Sánchez Bonfil. Las dos que encontramos son el motivo de escudo u hoja con cruz, así lo define ella, y también la del peregrino. Estos dos motivos, en el estudio que hicieron Anderson y Dribble de los papeles empleados para la historia general de las cosas de la Nueva España, también se repiten. Son modelos de procedencia genovesa o catalana en el primero de los casos, o también lombarda en el segundo de los casos. Esto es una cosa muy preliminar, pero bueno, digamos que coincide con los hallazgos localizados de filigranas en los materiales documentados. Sin embargo, a la fecha no hay todavía una correlación de los usos del papel para la edición en la Nueva España de este periodo. Sin embargo, podemos decir a primera vista por esta localización que los circuitos pudieron haber sido similares para el uso de papel en documentos notariales y al menos de este impreso de Ocharte. Muchas gracias. Vamos a continuar con el trabajo de Lisandra de Jesús Espinosa Ramírez, que es Indicios de Colaboración Creativa Tecuitl en el registro y codificación del texto náhuatl alfabético del capítulo de las piedras preciosas del Códice Florentino. Ay, disculpe.
Bueno, buenas tardes. Voy a hablarles acerca de también trabajos que tienen un relativo con el Códice Florentino. En mi caso es un trabajo que estoy ya desarrollando para doctorado y que desarrollé en la maestría, que habla sobre el trabajo conjunto que se tenía en la sociedad náhuatl y que se empleó, que se realizó a manos de Fray Bernardino de Sahagún en la formación del Códice Florentino, que fue un proceso mayúsculo. Mi trabajo habla sobre la búsqueda de la voz de los artesanos dentro del Códice Florentino. Nosotros hablamos de que Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores, los tlacuilos, trabajaron para realizar esto, pero olvidamos que también mucha de la información recolectada, no solo los tlacuilos tenían ese conocimiento, sino también lo tenían las personas que fueron esos informantes. Entonces mi trabajo radica en la ubicación, tanto en el texto como en la imagen, de ubicar a esos artífices o artesanos o a esas personas que estaban en contacto con la materialidad de los objetos y de las situaciones que se presentan en el códice. Por ende, pues voy a dar lectura a mi trabajo. El trabajo es Indicios de Colaboración Creativa TECIT en el registro y codificación de texto náhuatl alfabético del capítulo de las piedras preciosas del Códice Florentino. Resguardado en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia, el Códice Florentino es una fuente historiográfica temprana referida como un manuscrito enciclopédico del siglo XVI realizado en los años posteriores de la conquista por Fray Bernardino de Sahagún y sus colaboradores, en cuya composición se muestra información de la vida y sociedad indígena específica del área cultural náhuatl del posclásico tardío. La información resguardada en él se presenta ordenada en dos columnas, como pueden ver aquí. La izquierda presenta el texto en castellano, traducido e intervenido por Sahagún, y la derecha el texto en náhuatl alfabético, realizado por los escribas tlacuilos. Les hago una acotación. Yo determino náhuatl alfabético porque pues en sí el náhuatl estaba escrito en glifos, más no en alfabeto, por eso especifico mucho la conciencia del náhuatl alfabético. Igualmente, lo componen imágenes que en ocasiones suplantan al texto en castellano, como en esta página que les puse, y describen lo dicho en náhuatl o lo ejemplifican, e imágenes de carácter fitoforme que ornamentan al texto, que también pueden visualizarlas en esta imagen. En la glosa del texto náhuatl alfabético del capítulo 8 referente a las piedras preciosas, que data de la foja 202 anverso y hasta la mitad de la foja 212 anverso del libro 11, o conocido como de la biodiversidad mexicana del Códice Florentino, se encuentran evidencias de los turnos conversacionales de una colaboración creativa considerada TECIT de la triada artífice, pintor, escribano, donde la voz del informante, conocedor de las piedras preciosas, porque este capítulo se especifica sobre las piedras preciosas del mundo mixteca, fue captado a la escritura por el escribano tlacuilo. En una sociedad estrechamente relacionada con la naturaleza de su entorno y el apoyo de pobladores instruidos para la comprensión idónea de la cultura era vital, ya que en la sociedad mexica, cito, la noción de los objetos está condicionada a la manera en que la comunidad experimenta su relación con tales objetos, de acuerdo con Saavedra. Darles nombre a los entes es una experiencia social y cultural, por lo que la importancia de captar la voz de quien conocía y mantenía contacto con la materialidad de piedras, conchas y caracoles al trabajarlas era fundamental para el desarrollo de la temática geológica que se presenta en este capítulo. Considerar la existencia de la voz y participación de un informante artífice conocedor de las piedras que expresara su conocimiento sobre la materia de su oficio no queda fuera de la lógica en esta dinámica de trabajo. En este contexto semántico y social, de acuerdo con Katharina Gut, y cito, los nahuas llamaban TECIT a diversas actividades, entre ellas dar servicio, hablar y dar consejos, compartir conocimientos, enseñar algo a otra persona, curar.
Su concepto de trabajo abarca todo uso de la energía física, espiritual, intelectual y emocional con una intencionalidad o propósito social, termina la cita, ya que involucra a todas las entidades relacionadas y con el trabajo, que daban o recibían fuerza o energía vital. La realización del Códice Florentino es un trabajo conjunto, en un tequil que muestra la interacción de las personas que realizaban narraciones de su oficio o expresaban conocimientos sobre materiales o técnicas propias, escribas que transcribían en proceso de captación en escritura alfabética y dibujantes que lo representaban, todos trabajando conjuntamente con Fray Bernardino de Sahagún, como lo muestra en esta imagen. Por lo tanto, en el universo semántico que explica a las piedras preciosas en el Florentino, se requiere la voz de individuos verdaderamente conectados con la materialidad de dichos objetos. La experiencia de los representantes del calpulli, detalladores de piedras finas y fabricantes de productos de lujo era imprescindible para describir la materialidad de las piedras, las conchas y caracoles plasmados en este capítulo. En otro trabajo alterno, explico por qué considero a las piedras preciosas como una categoría conjunta entre piedra, concha y caracol. Lo pueden visualizar en otros textos míos. La evidencia lingüística del tequil realizada por dichos artesanos puede rastrearse en la textualidad, como lo hecho por Alfredo López Austin en el texto Estudios acerca del método de investigación de Fray Bernardino de Sahagún. Al buscar muestras de la interacción del informe y el escribano, conjeturando las posibles preguntas hechas por los escribanos tlacuilos al interrogar a los artífices y conocedores, cito, en la parte relativa a las piedras preciosas y espejos, las preguntas son, no en orden estricto, 1. ¿De dónde vienen las piedras? 2. ¿Cuál es su aspecto? 3. ¿Quiénes pueden usarla al hablar de las preciosas? 4. ¿En qué forma se pulen o utilizan? 5. ¿Qué valor les atribuyen? Exigencias del vocabulario que se contestan con verbos. La primera pregunta debió haber sido hecha con demasiada insistencia, pues con frecuencia se contesta acampa, quisa y nitoca. De ninguna parte proviene su nombre. La implicación de cuestionarios e interrogatorios vislumbran que la información del códice fue resultado de la actividad de turnos conversacionales entre artífice y la dupla escribano-tlacuilo o el mismo Sahagún. Es posible rastrear la presencia y voz de estos informantes, especialistas en la talla de piedra, concha y caracol, en el texto náhuatl alfabético desde dos perspectivas. La primera, la ubicación y uso en el texto del determinativo o sustantivo para su oficio, así como sus contextos textuales. Y la segunda, el uso inusual de signos no comunes en la escritura del texto, como los paréntesis, aunados a la forma individualizada en que se expresan estos individuos cuando ejecutan su labor lapidaria, empleando el pronombre personal yo. Con respecto a la primera perspectiva, en búsqueda de evidencias de la voz del artífice, el empleo de la palabra claishinimatinime, o los que saben ver, aglutina las palabras nemoa, se vive, ua, unión glotal, ishli, rostro, ojo, clashowa, estar frente a un objeto, y tinemi, los que vivimos. Se refiere a aquellos individuos que saben o conocen dónde encontrar las piedras preciosas, empleando sus ojos. Para este sentido, son aquellos que saben, mediante el desarrollo de esa habilidad, reconocer el humito o el resplandor emitido por las piedras preciosas. Sin embargo, en el capítulo 8, este mismo nombre se le adjudica también a aquellos que saben trabajar la piedra preciosa, los artesanos de la piedra, concha y caracol. Entonces, este nombre se emplea para referirse a los que saben sobre las piedras, ya sea de acuerdo a su trabajo realizado como localización y colecta o por la manufactura. Aunque para referirse al nivel social, más no a la acción del trabajo, textualmente se indica que una persona es un maestro lapidario en la glosa, cambiándose a la palabra inaquique anémico tolteca, quienes vinieron a ser maestros artesanos, especificado en la foja 28, 208 anverso del Códice del libro 11. Por su parte, el escriba tlacuilo, al describir este oficio, lo presenta con respeto,
Por ejemplo, estas traducciones son personales, las realicé la traducción de todo el capítulo junto con la colaboración de varios traductores de la zona de Veracruz, de la zona de Oaxaca, de la zona de Milpalta y el apoyo de los textos de diccionario y vocabulario de idioma náhuatl. Entonces, esta versión también de esta traducción de todo el capítulo la pueden encontrar en mi tesis de maestría. Dice, por su parte, el escriba tlacuilo, al describir este oficio, lo representa con respeto, por ejemplo, en la frase Inclaixinimatinime, cauncan, tlalanca, intlazón, tlintetel, niman, tlatataca, uncanquisa, uncanquipantilia, aso etlaechiahuali, aso etlapatleahuali, intlazotl. En español, los sabedores saben que está ahí, entre la tierra lo precioso, la piedra. Enseguida excavan, ahí la ven, ahí la sacuden, tal vez está bien formada, tal vez la brillantan, la piedra preciosa. Con claridad se advierte la postura del escribano con respecto al oficio de los maestros. Un ejemplo más de ello es la descripción del trabajo del artífice. La parte de abajo, no la voy a leer en náhuatl, pero dice, los sabedores se pulen, la pulen, se dice que ellos la trabajan, despedazan a la madre y en cuanto ya los vieron, la ponen bien, les quitan las cosas no buenas y pronto las pulen con arena fina, las raspan, de esta manera las hacen brillar, esta brilla y brilla, se llena de belleza, lo alumbra. También se dirigen a los trabajadores de la piedra preciosa con otro apelativo, tlatequi, relacionado con la manufactura de teselas, cuadros, tubillos tipo carrizo, bolitas o chipolotl, y no con su búsqueda. Mención de ello se realiza en la foja 210 anverso, Ieoatl inquitocayotia, tlatequi intlaiximati teselic. A ella la nombre lapidario, la conoce por su color verde. Al respecto del empleo de signos no comunes, el texto náhuatl alfabético presenta el uso de paréntesis que acotan información extraordinaria o comentarios de carácter afirmativo en ellos y registrados por parte del escritor. En la foja 208 anverso y en la foja 210, dos frases entre paréntesis aparecen en la columna del texto náhuatl alfabético, hecho inusual en el Códice Florentino. Hay pocos, en realidad estos son dos ejemplos muy tácitos del uso de paréntesis en náhuatl. Y dicen, en la foja 208, que es la que están observando, anverso, los paréntesis aparecen delimitando el texto Caito y Nashkan, así se dice ahora. Y en la foja 210, a la palabra Quitoa, así dice. El primero, tomando en cuenta la traducción, acota la voz del propio escribano esclareciendo alguno de los usos actuales de la lengua. El segundo refiere a la corrección expresiva e indicación lingüística al hablar realizada por un tercero, por él mismo, indicando que ha cambiado el vocablo y ahora se dice de esta manera. Es decir, en este es indicio que además de cuestionar al artífice, se muestra por cuestiones de transcripción la voz del interlocutor, dilucidando información en su turno conversacional. Considerando la segunda perspectiva de búsqueda del pronombre personal yo y con mayor intención la voz del artífice, usualmente en el texto náhuatl alfabético se emplea de forma homogénea el pronombre reflexivo mo, que significa sé de él o ella, para referirse a ubicaciones o características de la piedra o concha o a ella misma. De igual forma para describir acciones realizadas como él lo hace, ejemplificando el pronombre reflexivo, la frase donde ellas se ponen sancanikimotlaliri nos lo puede mostrar. Sin embargo, en partes muy específicas del texto náhuatl alfabético se describe la actividad del artífice en primera persona. Semánticamente se antepone el pronombre de conjugación ni o yo a la acción. Muestra en partes del texto la transcripción del habla a la escritura. De cuando se habla de los claixinimatinime se utiliza el mo, y cuando ellos mismos expresan datos sobre sus oficios y son registrados en primera persona por el tlacuilo escriba, se utiliza ni. Muestra de lo anterior, el texto referente a las turquesas dice Nishiotemoa, Nishiutataka, Nishuishkistia. Yo busco turquesa, yo rasco la turquesa, yo extraigo turquesa. Podemos escuchar la voz de alguien
distinto al escriba tlacuilo. La voz del artífice sabedor de la piedra que es enunciado en primera persona por el escribano, haciendo testimonio de la participación del artífice en la recopilación de la información, transcribiendo la voz viva de éste. Por ejemplo, podemos encontrar en la foja 211 anverso un ejemplo parecido. Habla sobre las conchas. En la parte náhuatl podemos visualizar la partícula ni, que es el yo, y en la traducción dice, la concha yo la corto, yo la hago brazalete, yo como individuo estoy ya narrando lo que yo hago en ese momento. Yo la coloco en collares, yo la hago collares, la conozco bien, yo la pongo con habilidad, yo pongo el brazalete, yo coloco el collar, yo me sirvo de ella, yo la mando y yo la honro. Y ahí se termina la primera persona indicada. Después, no es un ejemplo aislado. Este ejemplo, con respecto al trabajo de la piedra, en la piedra toltecaistli y en la piedra tezcatl, emplean nuevamente el vocablo ni en su escritura. En el texto referente a la piedra toltecaistli, ya me adelanté, encontré una breve aparición de la voz del artífice en la foja 208 anverso, renglón 26. Dice, Nixteltlapa Nicuahua Inistli. Soy partidor que levanta la navaja. Para el caso de la piedra tezcatl, se aprecia una descripción completa de su trabajo en la foja 210, renglones del 16 al 23, en especial en los espejos. Yo hago espejos, yo lo despedazo, se levanta, yo lo compongo, yo lo raspo, yo le pongo arena para tallar, arenas más finas, yo le pongo grasa, casi terminado, yo lo hago. Precioso, yo lo humedezco con mi aliento, me miro al espejo, ahí cambia la palabra nuevamente de ni a mo, para decir yo me miro en el espejo. En este caso de las conchas y caracoles es posible apreciar en la primera narrativa el haber del oficio del artífice, así como los usos rituales y cotidianos del caracol. Como lo mencioné ya, en la piedra tapachtli, considerando como concha o caracol que habita en el agua, muestra al artífice indicando qué elementos de ornamentación y lujo se crean con ella. Y en la foja 211, una mención breve, pero muy concisa, en la foja 211, renglón 7, muestra al Texilistli Iztac. Yo toco el caracol marino, yo lo limpio, yo lo bruño al caracol marino. Nix pizza intexquilisli, nix eitia, nix petlaloa intexquilisli. Estas evidencias comprueban la existencia de indicios textuales en la narrativa y semántica del texto náhuatl alfabético, de la colaboración creativa en tequil, de la triada artífice, pintor, escritor, y la importancia de la voz del artesano para la recopilación y elaboración de la información contenida en el Códice Florentino, especialmente del capítulo 8 referente a las piedras preciosas. En este caso solo les presento el texto. En cuanto a la imagen, también hice un estudio más profundo y he localizado tanto a los Clashinimatinime o la aparición de los trabajadores de la piedra, tanto en imagen como en una descripción mucho más clara sobre dónde los localizan, qué distribución tienen y cómo están planteados. Este es el trabajo que les presento. Muchas gracias. Gracias por las dos excelentes ponencias y tenemos tiempo para preguntas. Sí. Sí, dígame. O sea, el grado de individualidad. Ok, pues... Entonces, la cuestión es esta, algo tiene que ver con la visión prehispánica o debido al hecho que tuvieron que enfrentarse a preguntas donde ya se ha ido un tipo de individualidad. O sea, ¿quién hizo?
Está individualizado, sí es muy claro. Recordemos que la sociedad azteca estaba dividida por sus oficios y había oficios de alto rango, en este caso los talladores de piedra, y ahora estoy trabajando con los orfebres y con los amantecas. Eran muy reconocidos, entonces el decir yo lo hago porque yo lo sé y nadie más lo hace, yo catalogo, yo rasco, yo especifico, ya es una acción personal y sí hay un cambio en la escritura, aunque sí bien podría ser ahí un tilde entre la captación, ¿no?, que era la rapidez con que el escribano lo estaba haciendo. Es algo anterior, realmente ellos se consideraban a sí mismos, también el náhuatl es una lengua muy retórica, entonces se consideraban a sí mismos como esos entes que podrían estar en contacto natural con el objeto y que podían trabajar por herencia y por determinación ese oficio. Entonces sí, es una visión antigua. Sí. Respecto de la gótica, fue el primer estilo tipográfico que llegó a la Nueva España con Juan Pablos. Él llegó con pocos cuerpos de gótico. Esto justamente también está recogido en el libro que mencioné de la doctora Granier Porrúa. En realidad es un estudio que hizo el impresor Juan Pascoe, es un estudio publicado en este libro, pero complementario, que recoge y perfecciona lo que ya mencioné, Emilio Balton había referido sobre los usos tipográficos en el siglo XVI para México. Ese material tipográfico se va transfiriendo de taller en taller fundamentalmente. Entonces vamos a encontrar usos de góticos en Pablos, en Espinosa, en Ocharte y en Bali. No vamos a encontrar, por ejemplo, usos de góticos en Antonio Ricardo, que es el quinto impresor, o en Enrico Martínez. Aproximadamente la década en que dejan de estarse usando es justamente esta, la década de los 80 del siglo XVI, y salvo el registro del Opera Medicenalia que comenté, es bastante... hay una relación bastante importante entre la aplicación de ese estilo tipográfico para obras de carácter religioso o doctrinal, que por otro lado son la gran mayoría de las publicadas, ¿no? Sí tenemos otros géneros de obra, pero no necesariamente van a usar esa letra. Pero también vamos a ver una especie de modernización o ayornamiento en los impresores a partir de la venida de Antonio de Espinosa, que llega en la década de los 50, y él, digamos, se infiere que trae consigo, porque a partir de ese momento él empieza trabajando en el taller de Pablos, es cuando vemos aparecer los romanos redondos, las letras romanas redondas y los cursivos. Entonces, ese nuevo estilo, digamos, de un sabor un poco más renacentista, por describirlo en términos, digamos, con algunas terminologías clásicas que habría que ver los límites de la aplicación para la Nueva España, vamos a empezar a ver la aplicación más sistemática en impresos novohispanos, indistintamente de la lengua, del género, sean religiosos o sean de otra materia. Respecto de la ornamentación de capitulares y su relación o pertinencia con el contenido textual, no parece haber un uso sistemático o una correlación. Básicamente los impresores utilizaban lo que tenían a la mano en relación con el formato de la obra y el espacio que ocupara la capitular en la caja de texto. Vemos, por ejemplo, hay algún artículo, no recuerdo ahorita la investigadora que lo hizo, que hizo un análisis sobre ella denominó las capitulares eróticas utilizadas en el Opera Medicinalia.
más allá de si son eróticas o no, vemos que hay algunas figuras o algunos grutescos aplicados en capitulares con ese tipo de ornamento, aplicados en textos de carácter doctrinal que uno a primera vista pensaría que no deberían estar, ¿no? O sea, desde un punto de vista prejuiciado. En realidad, desde el punto de vista del proceso de producción, no parece haber habido una restricción a esa cuestión en la composición del texto o en la puesta en página. Es más probable que haya habido más control sobre los grabados ilustrativos que en el material ornamental. Entonces, a primera instancia, a reserva de que se pudiera hacer digamos que los estudios de tipo bibliografía hagan un registro sistemático de la correlación entre las aplicaciones de esas capitulares ornamentadas y la naturaleza o género de las obras, por el momento aventuraría a decir, con el conocimiento que tengo, particularmente de las obras impresas en lenguas indígenas para el siglo XVI, que no podemos encontrar una relación entre ornamentación de capitulares y género de obra. Ok, bien. Sí. Sí, sí, sí. Su propiedad. Sí, está jugando entre ambos. Recordemos que, bueno, tiene la estructura de formación aristotélica. Ellos ya también, los escribas propios, ya estaban instruidos por Sagún en el Imperial Colegio de Tlatelolco. Entonces ya tenían esa visión tanto de estructuración aristotélica, de narrativo de la tercera persona, de estar haciendo una captación del lenguaje, pero no pueden alejarse específicamente de esa pues de esa visión prehispánica que se tenía de ese posclásico tardío, de esos mexicas posclásicos tardíos. Ellos narran en tercera persona, inclusive la imagen también la emplean en tercera persona. Hay especificaciones muy claras entre piedras, sabedores y narradores, y lo están también reproduciendo. Ellos fueron libres, fue estructurado el Códice Florentino bajo la ideología de Fray Bernardino de Sagún y la búsqueda de sus objetivos, pero ellos fueron también libres, muy libres de escribir, de hacer. Sí tenían que pasar por el resguardo de que no rebasaran las líneas evangélicas o de tilde religioso, pero sí era muy importante el hecho de poder expresar. Inclusive este capítulo es muy importante porque está hecho en la imagen, respectivo a la imagen, no al texto. Está hecho en blanco y negro, es el momento en el que cae la epidemia, 1576, y en ese momento ya no pueden salir por pigmentos, ya no pueden hacer nada más, y la imagen está hecha en blanco y negro, y todas las pictografías, todos los textos, los glifos, todos los elementos que están en estos capítulos están descritos específicamente con el estilo pictográfico, ¿no? Las piedras inclusive tienen una manera de definir color y forma, dibujando, por ejemplo, piedras, dibujando plantas, dibujando animales. Si quieren poner, por ejemplo, el color azul, hay una piedra que se llama Matlalixtli y hay una planta que se llama Matlali, que es de verde, de azul impresionantemente fuerte. Cuando hablan de colores muy profusos o de transparencias o de características, dibujan agua, dibujan caracoles. Y hay una piedra que se llama Huitzilitetl, que muestra los colores del arco iris, como ellos lo llaman, y está el huitzil, el pequeño colibrí dibujado sobre la piedra, determinando que aunque no hay color, ahí está el glifo señalando qué color tiene, qué textura tiene, qué forma, ¿no? Es un raigambre muy fuerte de la visión mesoamericana en un texto considerado de carácter colonial, ¿no?
temprano, colonial temprano. No, de nada. ¿Alguna pregunta más, comentario? Sí, me encantó tu ponencia y me llamó la atención lo que encontraste, en particular el tema del uso de paréntesis. Había yo, cuando hice el trabajo de los escribas del Florentino, buscado otros elementos, digamos, ajenos. Sí, yo leí tu trabajo. Y no había reparado en ello, por eso me parece muy interesante. La pregunta en concreto es si pudiste revisar si en los primeros memoriales si hay uso de paréntesis o hay otro. La pregunta es porque ahí hay algunos marcadores en el texto, en concreto cuando se usan las numeraciones para hablar en particular de planetas, que es también una cosa muy enciclopédica. Entonces, sí, claro. Esa codificación del uso de elementos paratextuales o digamos ajenos al código estrictamente alfabético, me interesaba si lo pudiste rastrear en alguno de los otros documentos de salud. No, aún todavía no he salido del Códice Florentino como tal, que es digamos que el final donde vaciaron la gran mayoría de la información. No he podido salir de ahí. Solo localicé, por ejemplo, abreviaturas como Quitoshneki, etcétera, en el texto en náhuatl, pero no he encontrado otros indicios más que ese par de paréntesis que me llamó mucho la atención. No, de nada.